Millonario arrogante humilla a una mesera sin saber que ella es su exnovia disfrazada. Al descubrir la verdad, hace algo inesperado para reconquistarla y buscar redención. «Así no se hace», exclamó Alejandro, golpeando la mesa con el puño y sin dirigir una sola mirada al equipo de marketing que se estremecía frente a él. Los rostros pálidos de sus empleados reflejaban el temor que inspiraba Alejandro Solís. Él, un joven empresario en ascenso, era conocido por su carácter implacable y su falta de paciencia con cualquier cosa que no cumpliera sus altísimos estándares. El silencio en la sala era tan profundo que nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado fuerte. «Este proyecto es un desastre», prosiguió Alejandro con voz firme, mirando las diapositivas en la pantalla. Las palabras eran duras, pero en su mente solo veía números, estadísticas, resultados. Cualquier otro aspecto era irrelevante. De repente, uno de los empleados, Santiago, se atrevió a levantar la mano con timidez. «Señor Solís, quizás podríamos ajustar algunas partes del concepto para hacerlo más atractivo a un público más amplio», dijo, titubeando. Alejandro lo miró con desdén, frunciendo el ceño. «¿Atractivo?», preguntó, dejando caer la palabra con desdén. «Atractivo no es lo que buscamos, Santiago. Necesitamos resultados». «¿O acaso crees que estoy dirigiendo una campaña de caridad?». Santiago bajó la mirada, tragando saliva. Alejandro suspiró, irritado, y cerró la laptop de golpe. «Esto es lo que vamos a hacer», sentenció Alejandro, de pie frente al grupo. «Volverán a revisar cada detalle, y quiero una propuesta completamente nueva en mi escritorio mañana a primera hora, y si esta vez no cumplen, habrá consecuencias». Los empleados asintieron en silencio, mirando cómo Alejandro recogía sus cosas y salía de la sala sin una palabra más. Al cerrar la puerta detrás de él, Alejandro sintió una breve punzada de cansancio, pero la ignoró. Él había construido su éxito a base de disciplina y control absoluto, y no permitiría que nada lo alejara de ese camino. Era conocido, respetado y temido. Era lo único que necesitaba. O al menos, eso era lo que se repetía. Esa noche, decidió salir a cenar con algunos colegas. Uno de ellos sugirió un restaurante nuevo, un lugar que, según decían, ofrecía una comida espectacular y un ambiente discreto, perfecto para una charla entre hombres de negocios. Alejandro aceptó, aunque no prestaba mucha atención a las recomendaciones gastronómicas. Para él cada lugar era una extensión más de su éxito, un sitio donde todos debían estar al servicio de sus deseos. Al llegar al restaurante, Alejandro y sus amigos fueron recibidos por una mesera que, de inmediato, llamó su atención. No porque la hubiera reconocido, sino por la mirada firme y la calma inquebrantable con la que sostenía la bandeja. Alejandro no lo sabía, pero esa mirada pertenecía a Isabel, la mujer a quien un día había amado, pero cuyo recuerdo había enterrado bajo una montaña de logros y éxitos. Isabel, en cambio, lo reconoció al instante. Aquella figura erguida, la mirada dura y calculadora. Alejandro Solís había cambiado, pero seguía siendo el mismo hombre que la había dejado sin explicación. Mientras tomaba las órdenes con manos firmes, cada palabra que él decía le parecía un golpe. Recordaba las promesas, el cariño, y al hombre que una vez le había dicho que siempre estarían juntos. Ahora, él ni siquiera la reconocía. «Señorita, el servicio está siendo lento», comentó Alejandro, sin levantar la vista de la carta. Isabel cerró los ojos por un instante y tomó aire antes de responder, sin perder la compostura. «Lo siento mucho, señor. Voy a asegurarme de que todo salga rápido». Alejandro levantó la mirada con un gesto de irritación. «Espero que sí. No tengo tiempo para esperar». Uno de sus amigos soltó una risita y miró a Alejandro con aprobación, como si hubiera hecho algo ingenioso. Isabel se alejó, sus manos temblando ligeramente al servir la mesa, pero sus gestos eran cuidadosos, profesionales. No dejaría que él la viera vulnerable, pero cada vez que regresaba, él encontraba una nueva razón para criticarla. Un plato que estaba casi frío, el vino que no era de la calidad esperada,
o el servicio descuidado que, según él, era inadmisible en un lugar como ese. Después de varios comentarios y miradas, Alejandro finalmente decidió llamarla directamente. «Mesera», dijo con tono autoritario, «¿es normal que aquí el personal tarde tanto en atender? Porque si lo es, no recomendaré este lugar». Isabel le sostuvo la mirada sin parpadear, aunque en su interior luchaba por contener el torrente de emociones. «Lamento que sienta eso, señor», dijo, manteniendo la voz neutra. «Estamos haciendo todo lo posible para que su experiencia sea de su agrado». Alejandro asintió, como si su desdén fuera la única respuesta necesaria. «Espero que así sea». Los amigos de Alejandro murmuraban entre ellos, riéndose de cada observación que hacía. Isabel permanecía imperturbable, cumpliendo con su trabajo con precisión. Sin embargo, en su interior sentía cómo algo en ella se rompía con cada palabra despectiva que él soltaba. Finalmente la cena terminó, y Alejandro se levantó sin mirar atrás, dejando una propina mínima en la mesa. Mientras él y sus amigos se alejaban, Isabel se quedó de pie, observando la figura de Alejandro desaparecer por la puerta. En su mente, las memorias de su relación surgieron, cada una más vívida que la anterior. La promesa de un amor eterno, el dolor de la traición y, finalmente, el silencio que había dejado en su vida. Al terminar su turno, Isabel se quitó el delantal y se dejó caer en una de las sillas vacías del restaurante, agotada. La última hora había sido una tortura emocional. Alejandro había vuelto a su vida, y lo había hecho de la peor manera sin reconocerla y tratándola con una frialdad que le helaba el alma. Aunque habían pasado varios años, el dolor y la confusión seguían ahí, como una herida que jamás cerró por completo. «¿Estás bien?», preguntó Elena, su compañera de trabajo y amiga cercana, acercándose con una mirada preocupada. Isabel le ofreció una sonrisa cansada y asintió, aunque por dentro se sentía quebrada. «Sí, solo fue un día largo. Vi cómo ese tipo te trató. No tenías por qué soportarlo», murmuró Elena indignada. «¿Quién se cree que es?». Isabel suspiró sin querer dar detalles. Había mantenido su relación pasada con Alejandro en secreto por mucho tiempo, en parte porque no soportaba hablar de él, y en parte porque nunca había logrado entender por qué él la había abandonado de forma tan repentina. Durante años se había aferrado a la idea de que algún día Alejandro la buscaría para darle una explicación. Pero esa esperanza se había desvanecido lentamente hasta quedar solo el rastro amargo de una decepción que jamás superó del todo. Esa noche, Isabel regresó a su pequeño departamento en silencio, sin hablar mucho con Elena. Se sentó en su cama y dejó que los recuerdos la invadieran. La primera vez que conoció a Alejandro, él aún no era el poderoso empresario que ahora todos temían. Apenas era un joven entusiasta, lleno de ideas y sueños. Había tenido una dulzura en la mirada que ella nunca había encontrado en nadie más. Solían pasar horas hablando de sus planes para el futuro, de cómo cambiarían el mundo juntos. Alejandro le prometía un amor eterno, y ella, ingenua y enamorada, le creyó. Pero un día, sin previo aviso, él desapareció de su vida sin una palabra, sin explicación. Isabel intentó buscarlo, pero él había cambiado de número, había dejado de frecuentar los lugares que solían visitar juntos, y parecía que hasta los amigos en común se desvanecían de su vida. Todo lo que había compartido con él parecía haber sido borrado. Con el tiempo, Isabel se resignó, pero nunca logró olvidar la sensación de abandono. Ahora, enfrentarse a un Alejandro tan diferente, alguien tan frío y arrogante, había hecho que el dolor reviviera con toda su intensidad. Pasó varios días debatiendo si debía contarle a alguien sobre el encuentro. Finalmente, después de una semana, decidió que no podía seguir guardándolo para sí. Esa tarde, mientras terminaba su turno en el restaurante, llamó a Elena para invitarla a tomar un café después del trabajo. Se encontraron en un pequeño café en una esquina, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando se sentaron, Isabel no tardó en hablar. «Elena, necesito contarte algo. Es sobre ese hombre que vino al restaurante la semana pasada». Elena se inclinó intrigada. «¿Ese hombre que te trató como si fueras invisible?»,
¿Qué pasa con él? Isabel respiró hondo antes de hablar. Se llama Alejandro Solís. Es mi exnovio. Estuvimos juntos hace algunos años y desapareció de mi vida sin decir una sola palabra. Solo me dejó. Nunca supe por qué. Y ahora aparece así, sin siquiera reconocerme. Elena la miró sin palabras por un momento, antes de tomarle la mano con ternura. Isabel, no puedo imaginar cómo debes sentirte, pero ¿estás segura de que es él? Lo estoy, dijo Isabel con voz firme. Lo reconocería en cualquier lugar, pero él ya no es el mismo. Algo en él cambió, se volvió más frío, distante, ni siquiera miró 2 veces cuando me hablaba. Elena negó con la cabeza, todavía sin creerlo. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Vas a hablar con él? ¿Decirle quién eres? Isabel se quedó en silencio, considerando la posibilidad. Una parte de ella anhelaba enfrentarlo, exigirle una explicación, saber por qué había desaparecido de su vida de esa manera tan cruel. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, le decía que tal vez lo mejor era dejarlo todo en el pasado y seguir adelante. No lo sé, Elena, respondió finalmente. Hay una parte de mí que quiere respuestas, pero vi cómo me trató esa noche, sin siquiera saber quién soy. ¿Qué me asegura que ahora le importe algo? Elena le dio un apretón en la mano, como si intentara transmitirle fuerza. Escucha, Isabel, a veces la gente cambia y no siempre para mejor, pero tú no eres la misma persona que él dejó. Tienes derecho a obtener respuestas, pero también tienes derecho a protegerte de alguien que te ha lastimado. Si decides enfrentarlo, que sea porque tú lo deseas, no porque sientas que le debes algo. Isabel asintió, agradecida por las palabras de su amiga. Sabía que tenía razón. Alejandro no merecía una segunda oportunidad en su vida, a menos que él demostrara que había cambiado, que el hombre que una vez la amó todavía estuviera ahí, en algún lugar. Esa noche, Isabel se fue a casa con un sentimiento extraño. Una parte de ella se sentía más fuerte, como si hubiera recuperado algo de su dignidad. Sin embargo, la presencia de Alejandro en su vida parecía abrir una puerta que ella había cerrado hace mucho tiempo. En su mente, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Por qué él la había abandonado? ¿Y por qué, después de todos estos años, se había vuelto tan insensible y distante? Al día siguiente, Isabel se concentró en sus tareas en el restaurante, decidida a mantener la compostura y no dejar que la presencia de Alejandro la afectara. La visita inesperada había removido viejas heridas, pero no permitiría que eso se interpusiera en su vida. Ella tenía responsabilidades, y su familia dependía de su esfuerzo y de cada hora que trabajaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco después del mediodía, mientras Isabel limpiaba una de las mesas, escuchó el inconfundible sonido de una puerta abriéndose y en un segundo sintió una presencia conocida. Al alzar la mirada, su corazón dio un vuelco. Alejandro estaba allí de nuevo, de pie en la entrada del restaurante. Él parecía estar hablando con alguien por teléfono y no notó a Isabel. Caminó hacia una mesa en la esquina, hablando en voz baja y con el ceño fruncido. Cuando terminó la llamada, se sentó y sacó su laptop, con la misma expresión fría y calculadora que ella recordaba también. Isabel sintió cómo el pánico la invadía. ¿Por qué tenía que ser precisamente ahí? ¿Por qué, de entre todos los lugares de la ciudad, Alejandro había elegido de nuevo su lugar de trabajo? Intentando no llamar la atención, Isabel se apresuró a dirigirse a la cocina y rogó a uno de sus compañeros que se encargara de la mesa en la esquina. Sin embargo, el restaurante estaba lleno y todos sus compañeros estaban ocupados. Finalmente, su jefe la miró con una expresión seria. «Isabel, atiende a esa mesa, por favor. Necesitamos movernos rápido. Haz tu trabajo, no tenía opción». Respiró hondo y se acercó a la mesa de Alejandro, esperando que esta vez no la reconociera o, mejor aún, que la ignorara por completo. Con su libreta en mano, mantuvo la voz lo más neutral posible. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» Alejandro levantó la mirada, ligeramente sorprendido de verla allí, como si algo en su rostro le resultara vagamente familiar. Sin embargo, se limitó a pedir un café sin azúcar, sin decir nada más.
Isabel apuntó el pedido y se retiró tan rápido como pudo, sintiendo cómo el pecho le latía con fuerza. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, pero no esperaba que fuera de esa manera, tan improvisada y sin tener el control de la situación. Al regresar con el café, Alejandro estaba enfrascado en su laptop, sin prestarle la menor atención. Isabel colocó la taza frente a él, pero antes de retirarse, escuchó que él decía algo. ¿Tú trabajas aquí siempre?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. La pregunta la tomó por sorpresa. Alejandro no levantaba la mirada, como si el hecho de preguntarle fuera un mero trámite, una cortesía obligada. Ella dudó un segundo antes de responder, manteniendo la calma en su voz. Sí, trabajo aquí desde hace un tiempo, respondió en tono neutral. Vaya, respondió él sin mucha expresión. Debe ser un trabajo difícil. Isabel apretó los labios conteniendo una respuesta impulsiva, pero decidió mantener la compostura. Sí, a veces lo es, contestó con suavidad. Alejandro asintió levemente, como si aquella conversación le importara poco, y volvió a concentrarse en su computadora. Isabel se retiró a la cocina, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Él realmente parecía no tener idea de quién era ella. Tal vez él había cambiado tanto que los recuerdos de su pasado en común se habían desvanecido en su mente, relegados a una parte de su vida que ahora prefería ignorar. Durante el resto de la tarde, Alejandro permaneció en el restaurante, trabajando en su computadora, haciendo llamadas y observando documentos con la mirada fija y el ceño fruncido. Isabel trató de mantenerse ocupada en otras mesas, evitando cruzarse con él, pero de vez en cuando sentía su mirada curiosa cuando ella pasaba cerca. En uno de esos momentos, cuando Isabel servía a otra mesa cercana, escuchó fragmentos de una conversación telefónica de Alejandro. Hablaba con alguien sobre un negocio que estaba por cerrar, un proyecto que, según él, cambiaría las reglas del juego. La determinación en su voz y la intensidad en su mirada le recordaron al Alejandro que ella conoció años atrás, al joven lleno de ambiciones y sueños. Sin embargo, también notaba algo nuevo, una dureza que antes no estaba allí, una especie de impaciencia que ahora parecía guiar cada una de sus decisiones. Finalmente, al caer la noche, Alejandro cerró su computadora y pidió la cuenta. Isabel, conteniendo la incomodidad, se acercó y le entregó el ticket sin decir una palabra. Alejandro revisó la cuenta y sacó su billetera, colocando el dinero en la mesa con un gesto despreocupado. «Gracias», dijo, mirándola por un momento más largo de lo habitual, como si intentara recordar algo, pero sin llegar a hacerlo. Isabel mantuvo su expresión serena y asintió. «Que tenga una buena noche». Alejandro se levantó, tomó sus cosas y salió del restaurante sin mirar atrás. Isabel lo vio marcharse, sin saber si sentirse aliviada o inquieta. Había soportado verlo 2 veces en el mismo lugar, siendo prácticamente invisible para él, y aunque su apariencia, su frialdad y sus palabras parecían mostrarle que ya no quedaba nada del hombre que ella una vez amó, Isabel no podía negar que algo dentro de ella todavía buscaba respuestas. Esa noche, antes de irse a casa, Isabel se quedó un rato más en el restaurante, sentada en una de las sillas vacías, en silencio. Sabía que no sería fácil lidiar con la presencia de Alejandro en su vida, pero una parte de ella intuía que el destino la estaba empujando a enfrentar los fantasmas de su pasado. Isabel llegó al restaurante al día siguiente, decidida a enfocarse en su trabajo y mantener sus emociones bajo control. Sin embargo, su resolución se tambaleó cuando a media mañana vio la figura de Alejandro entrando nuevamente por la puerta. Era su tercer día consecutivo en el lugar, y ahora parecía que se había convertido en un cliente habitual. Isabel sintió una mezcla de sorpresa y tensión. Aunque intentaba no dar importancia a su presencia, no podía negar el impacto que cada visita dejaba en ella. Alejandro, como de costumbre, se dirigió a la misma mesa de la esquina, sacó su laptop y comenzó a trabajar en silencio. Isabel intentó concentrarse en sus otras mesas, pero el peso de su presencia era ineludible. Sabía que tarde o temprano tendría que atenderlo de nuevo, y aunque su jefe le pidió que lo hiciera,
ella todavía luchaba por encontrar la compostura para enfrentar la situación. Finalmente, cuando todas las demás mesas estaban ocupadas y ya no había forma de evitarlo, Isabel se dirigió hacia él con la libreta en la mano. «Buenas tardes. ¿Desea ordenar algo?», preguntó en voz baja, manteniendo el tono lo más neutro posible. Alejandro levantó la vista, y tras una breve pausa, pareció fijarse en ella con más atención que en los días anteriores. Sus ojos se entrecerraron un poco, como si algo en su rostro le resultara familiar, pero el momento pasó y él volvió a su expresión habitual. «Solo un café, como ayer», respondió con voz firme. Isabel apuntó el pedido y se dispuso a retirarse, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «Tú eres la misma que me atendió los días anteriores, ¿verdad?». «Sí, señor», respondió Isabel tratando de ocultar cualquier emoción. «Es curioso, no esperaba encontrar el mismo personal aquí todos los días». Él sonrió levemente, aunque sin calidez. «Supongo que este trabajo debe requerir mucha paciencia, ¿no?». Isabel apretó los labios, conteniendo una respuesta ácida. Quería decirle tantas cosas, reprocharle tantas actitudes, pero sabía que ese no era el momento ni el lugar. «La paciencia es una virtud en cualquier profesión, señor», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras, sobre todo cuando se trata de servir a los demás. Él asintió sin realmente captar la implicación de sus palabras y regresó su atención a la laptop. Isabel se retiró, frustrada pero orgullosa de haber logrado mantener la calma. Al volver con su café, Alejandro parecía más relajado y se aventuró a hacerle otra pregunta. «¿Siempre trabajaste en este lugar?», inquirió con un tono casual. «No, empecé hace poco», respondió ella con brevedad. «Me lo imaginaba», comentó casi como para sí mismo. «Este tipo de trabajo no parece fácil de aguantar a largo plazo». La condescendencia en su voz fue la chispa que Isabel no pudo soportar más. Su autocontrol, que había mantenido hasta ese momento, se rompió de golpe. «Señor, le agradecería que no haga suposiciones sobre mi vida», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Alejandro levantó la mirada, claramente sorprendido por el tono de Isabel. Por un instante, la miró fijamente, como si intentara comprender algo que se le escapaba. Luego su expresión se endureció y dejó la taza sobre la mesa con un ruido seco. «No era mi intención ofenderte», respondió ahora con un tono frío. «Pero supongo que algunos trabajos son más limitantes que otros». Isabel sintió un nudo de rabia formándose en su garganta. Sus palabras eran como un recordatorio cruel de la distancia que los separaba, del abismo que él había creado entre ellos al dejarla sin explicación años atrás. Sin embargo, en lugar de explotar, decidió canalizar su frustración en una respuesta medida. «Cada quien encuentra valor en cosas diferentes, señor», dijo mirándolo directamente a los ojos. «Y a veces la satisfacción no depende de cuánto tienes, sino de lo que eres capaz de dar». Alejandro la miró desconcertado, como si no esperara que una simple mesera le respondiera con tal firmeza. Sus ojos mostraron un destello de incomodidad, pero enseguida se recompuso, volviendo a su expresión indiferente. «Supongo que todos tenemos nuestras opiniones», respondió con desdén. «Pero créeme, en este mundo no se llega lejos pensando en lo que puedes dar. Aquí solo sobreviven los que saben tomar lo que necesitan». Isabel sintió que sus palabras le dolían más de lo que esperaba. En ese instante, comprendió que el hombre que ella había amado parecía haber desaparecido por completo. Aquel Alejandro lleno de sueños, de bondad y de amor, era ahora un extraño, alguien consumido por el éxito y la arrogancia. Ella respiró hondo, tratando de no dejar que su reacción fuera evidente, y simplemente asintió. «Que tenga un buen día, señor», dijo con voz neutra, antes de retirarse a atender otra mesa. Alejandro no dijo nada más. Terminó su café en silencio, y poco después se levantó y salió del restaurante sin mirar atrás, como si aquella conversación no le hubiera afectado en lo más mínimo. Isabel lo observó salir, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Cada encuentro con él la dejaba más convencida de que ya no había nada del hombre que ella conoció en aquel Alejandro Solís que ahora veía frente a sí. Sin embargo, aunque intentaba convencerse de dejar el pasado atrás,
Algo en su interior seguía buscando respuestas. Quizá, pensó, su deber ahora era aceptar que, aunque Alejandro estuviera físicamente presente, el amor que una vez compartieron estaba muerto. Esa noche, Isabel llegó a casa con una carga emocional que no sabía cómo procesar. Cada encuentro con Alejandro abría viejas heridas, y a pesar de su aparente fortaleza, sentía como algo en su interior se desmoronaba poco a poco. Sabía que hablar con alguien la ayudaría a entender sus propios sentimientos, pero hasta ahora había evitado sincerarse completamente con Elena, su única amiga en quien podría confiar. Después de cenar, Isabel llamó a Elena y le pidió que pasaran un rato juntas. Se encontraron en un pequeño parque cercano, donde el ambiente tranquilo le daba a Isabel el valor que necesitaba para hablar sobre lo que la estaba atormentando. «Gracias por venir», dijo Isabel, mientras ambas tomaban asiento en un banco de madera. «¿Qué pasa? Te noto rara desde hace días, y creo que sé por qué», respondió Elena, mirándola con expresión de preocupación. Isabel respiró hondo y asintió. «Es Alejandro. Aparece en el restaurante casi todos los días. No puedo evitarlo y cada vez que lo veo me hace sentir...» Se interrumpió, incapaz de expresar la mezcla de emociones que la invadía. «¿Te duele verlo?», preguntó Elena suavemente. «No solo me duele, me desconcierta. Él no es el hombre que yo conocí, Elena. No es el Alejandro que soñaba con cambiar el mundo, el que siempre me hacía sentir segura. Ahora parece un completo extraño, alguien lleno de arrogancia y frialdad. Y lo peor es que me trata como si no existiera, como si no fuera nadie». Elena guardó silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas para consolarla. «Es normal que te sientas así, Isa. La gente cambia, y a veces las personas que amamos se convierten en desconocidos. Pero tú eres fuerte, y no tienes que permitir que su presencia te haga dudar de quién eres». Isabel asintió, pero la duda persistía en su mente. Cada encuentro con Alejandro le recordaba el vacío que él había dejado en su vida, el amor y la promesa que rompió sin ninguna explicación. Una parte de ella seguía aferrada a la idea de que, quizás, él aún guardaba un resquicio de quien solía ser, y que si lograba hablar con él, podría obtener las respuestas que tanto necesitaba. «¿Y si intento hablar con él?», preguntó Isabel, casi en un susurro, temerosa de su propio deseo. «¿Y si le pido que me diga por qué me dejó?». Elena negó con la cabeza, mirándola con ternura. «Isabel, sé que quieres respuestas, pero ¿realmente crees que él te las va a dar? Todo lo que has visto hasta ahora demuestra que él ya no es la persona que solía ser. No puedes seguir esperando que Alejandro te dé el cierre que necesitas». Isabel bajó la mirada, asimilando las palabras de su amiga. Sabía que Elena tenía razón, pero su corazón no se resignaba a dejarlo ir por completo. Aunque Alejandro la había abandonado, parte de ella seguía buscando una explicación, una razón que le permitiera entender, y tal vez sanar. Después de un rato, Elena le tomó las manos con una sonrisa alentadora. «Escucha, tú tienes una vida hermosa, Isa. Eres una mujer increíble, fuerte y con un corazón enorme. Alejandro no debería tener el poder de arruinar todo lo que has construido. No dejes que lo haga». Isabel se dejó consolar por las palabras de su amiga, sintiendo una pequeña chispa de fortaleza crecer en su interior. Quizás era cierto. Tal vez era hora de aceptar que Alejandro pertenecía al pasado, y que las respuestas que ella buscaba no vendrían de él, sino de su propia capacidad de perdonar y seguir adelante. Ambas amigas se despidieron, y en el camino a casa, Isabel se prometió a sí misma que no permitiría que Alejandro afectara su vida. A partir de ese momento, cada vez que él entrara al restaurante, ella lo trataría como cualquier otro cliente, sin dejar que el pasado le nublara el juicio. Sin embargo, esa resolución no duró mucho. Al día siguiente, cuando Alejandro entró al restaurante, Isabel intentó ignorarlo y mantener la compostura. Todo iba bien hasta que escuchó que él, una vez más, hacía comentarios sobre el servicio, quejándose en voz alta con uno de sus amigos que lo había acompañado esta vez. «Es increíble que en un lugar como este el servicio sea tan mediocre», comentó Alejandro con tono irritado,
A veces me pregunto si vale la pena venir aquí. Isabel sintió cómo su autocontrol comenzaba a flaquear. Decidió acercarse a la mesa y responderle con el mismo tono profesional de siempre. Pero cuando llegó, Alejandro ni siquiera levantó la vista, como si estuviera hablando solo consigo mismo. «Disculpe si el servicio no ha sido de su agrado, señor», dijo tratando de mantener la voz firme y controlada. «Estamos haciendo todo lo posible para atenderle». Alejandro la miró, con una expresión que mezclaba sorpresa e indiferencia. «¿De verdad? Pues no parece», replicó sin disimular el desdén en su voz. «Quizá deberías concentrarte más en hacer bien tu trabajo». Isabel sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que él viera cuánto le afectaban sus palabras. Sabía que cada comentario era una prueba, un reto para ver si podía mantenerse fuerte y no dejar que Alejandro la lastimara. Pero la frustración comenzó a acumularse, y al retirarse de la mesa, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa noche, Isabel se fue a casa con una mezcla de rabia y tristeza. Cada encuentro con Alejandro le hacía sentir que el pasado la perseguía sin tregua, como un recordatorio constante de lo que perdió y de cómo él la había traicionado. Intentó convencer a su corazón de que debía dejarlo ir, pero el dolor de la humillación y la falta de respuestas seguían siendo como una espina clavada en lo más profundo de su ser. Antes de dormir, Isabel se hizo una promesa. Encontraría la manera de enfrentar a Alejandro y obtener las respuestas que tanto buscaba, no para él, sino para poder sanar y recuperar la paz que merecía. Al día siguiente, Isabel llegó al restaurante determinada a mantener la calma y a cumplir con su trabajo, sin permitir que Alejandro la afectara. Se repetía a sí misma que él no merecía su tiempo ni su energía, y que había venido al restaurante para trabajar, no para enfrentarse a fantasmas del pasado. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar su turno, la inesperada llegada de Alejandro cambió de inmediato el tono de su día. Esta vez, él no estaba solo. Lo acompañaba una mujer elegantemente vestida, alguien que Isabel reconoció de inmediato. Camila Mendoza, una destacada empresaria de la ciudad que tenía fama de ser tan ambiciosa como Alejandro. Alejandro y Camila tomaron asiento en la misma mesa de la esquina, y aunque Isabel intentó ignorarlos, era imposible no notar la atmósfera entre ellos. La conversación parecía seria, con ambos hablando en voz baja y gesticulando. Alejandro se inclinaba hacia Camila, y ella respondía con una mirada fija e intensa. Era evidente que compartían una relación cercana, o al menos un vínculo de negocios muy fuerte. Cuando Isabel se acercó a atenderlos, mantuvo el rostro neutro y la mirada fija en su libreta. «Buenas tardes, ¿qué desean ordenar?», preguntó con un tono profesional que ocultaba su incomodidad. Camila sonrió amablemente y pidió una copa de vino, mientras Alejandro se limitó a pedir lo mismo de siempre, sin dedicarle una mirada. Isabel se retiró rápidamente, pero no pudo evitar escuchar algunos fragmentos de la conversación que sostenían. Hablaron sobre un proyecto importante, sobre estrategias de mercado, y en varios momentos mencionaron la expansión y consolidación, términos que ella sabía estaban ligados al crecimiento de sus negocios. Alejandro parecía estar completamente en su elemento, y aunque Isabel intentaba no prestar atención, sus palabras resonaban en sus oídos, como una bofetada que la devolvía al pasado, recordándole el abismo que ahora los separaba. Mientras servía sus copas de vino, Isabel captó una parte de la conversación que la hizo detenerse en seco. «¿Sabes, Alejandro?», decía Camila con voz suave, «todavía no puedo creer cómo dejaste todo para concentrarte en tu carrera. Eres un ejemplo de lo que significa hacer sacrificios». Alejandro sonrió con una expresión enigmática. «A veces, el éxito requiere decisiones difíciles», respondió con una mirada intensa que parecía esconder algo más. «Para llegar lejos, tienes que aprender a dejar ciertas cosas atrás». Isabel sintió que esas palabras le atravesaban el corazón. Sabía que él no hablaba de ella, pero el tono de sus palabras le recordaba todo el dolor que sintió cuando él desapareció de su vida sin explicación. La misma frialdad, la misma falta de empatía, ahora eran aún más evidentes en el hombre que tenía frente a ella.
Sin embargo, en lugar de desmoronarse, Isabel decidió que ya no permitiría que esas palabras le hicieran daño. Se repetía mentalmente que él ya no tenía el poder de lastimarla, que no era más que un cliente más al que debía atender. Al terminar su turno, Isabel decidió quedarse un rato en el restaurante, esperando que Alejandro y Camila se retiraran para poder salir sin cruzarse con ellos. Sin embargo, mientras recogía algunas mesas, vio que Alejandro se dirigía hacia la salida solo, sin su acompañante. Camila se había ido minutos antes y ahora él estaba solo, caminando lentamente, como si dudara sobre algo. Para su sorpresa, Alejandro se detuvo frente a ella, mirándola con una expresión que ella no había visto en años. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura, sin decir una palabra. «Tú», comenzó él, con un tono que por primera vez parecía vulnerable. «No sé si te he visto antes, pero siento que te conozco». Isabel se quedó en silencio, mirándolo fijamente. Después de tantos encuentros, ¿era posible que finalmente él estuviera recordando algo? Durante un segundo, se debatió entre la tentación de revelar su identidad y el deseo de dejarlo en la oscuridad, como él la había dejado a ella años atrás. Pero su necesidad de respuestas era más fuerte. «Tal vez deberías hacer un esfuerzo por recordar, Alejandro», respondió ella, con un tono que escondía la mezcla de emociones que sentía. «Tal vez descubrirías algo que has dejado atrás». Alejandro frunció el ceño, intrigado y un tanto desorientado. «¿Nos conocíamos antes?», preguntó, como si buscara respuestas en su rostro. Isabel respiró hondo, preparándose para decir las palabras que llevaba guardadas por tanto tiempo. «Sí, Alejandro. Nos conocimos hace muchos años. Fuimos algo más que conocidos, pero parece que eso no significó mucho para ti». Él retrocedió, visiblemente impactado por sus palabras. Ahora, en sus ojos había una mezcla de sorpresa y confusión, como si no pudiera reconciliar la imagen de aquella joven que él había abandonado con la mujer que ahora tenía enfrente. «Isabel», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel vio vulnerabilidad en su rostro, pero ya no era la misma joven que solía ser, la que se habría desmoronado solo con escuchar su nombre de sus labios. Ahora ella era fuerte, y estaba decidida a obtener las respuestas que tanto tiempo había esperado. «Sí, soy yo, Isabel, la misma a la que dejaste sin una palabra, sin una explicación», respondió su voz firme y decidida. «Pero ya no soy la persona que conociste, Alejandro. Soy alguien que tuvo que aprender a sanar por sí misma, alguien que tuvo que vivir con el dolor de no entender por qué fuiste capaz de desaparecer de esa forma». Alejandro la miró en silencio, sus ojos reflejando la mezcla de emociones que parecía no poder procesar. Por primera vez, él no tenía palabras. Isabel sintió una satisfacción silenciosa al ver cómo su presencia lo había desarmado, cómo finalmente él estaba comenzando a comprender el peso de sus decisiones. «Yo», comenzó él, sin saber cómo continuar. No tenía idea de lo que había hecho. Isabel levantó la barbilla, mostrando la fuerza que había ganado en todos esos años de soledad. «Ahora lo sabes», dijo en tono firme, «y espero que también sepas que no estoy aquí para suplicar por tu atención, ni para intentar que me des una explicación. Lo único que quiero es que entiendas que ya no tienes ningún poder sobre mí. Lo que hice fue sobrevivir sin ti, y logré construir una vida en la que no tengo que depender de nadie para ser feliz». Alejandro bajó la mirada, visiblemente afectado por sus palabras. Quizás, por primera vez, comprendía el daño que había causado. «Isabel, yo siento mucho lo que hice», murmuró con la voz quebrada. Pero Isabel no estaba lista para perdonarlo tan fácilmente. Sin decir nada más, lo dejó allí, en el restaurante, solo y enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Al salir del restaurante, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado años para confrontarlo, y finalmente había obtenido una pequeña parte de la justicia que necesitaba. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero ahora tenía la certeza de que, pase lo que pase, ella tenía el poder de decidir cómo seguir adelante con su vida.
Después de la impactante revelación de Isabel, Alejandro no podía apartar sus palabras de su mente. Aquella noche, regresó a su lujoso apartamento con una mezcla de emociones que lo desbordaban: confusión, arrepentimiento y una sensación de vacío que no había sentido en años. Se sirvió un vaso de whisky y se dejó caer en el sofá, intentando digerir lo que acababa de suceder. Isabel. El nombre resonaba en su cabeza como un eco persistente, trayendo consigo imágenes de una época que había dejado atrás. Recordaba los días en que era apenas un joven con ambiciones, alguien que soñaba con construir una vida a su lado. Juntos habían hablado de su futuro, habían compartido sueños, y aunque él nunca se había atrevido a admitirlo, ella fue su primer amor verdadero. Pero luego todo cambió. La necesidad de éxito y reconocimiento se había convertido en su prioridad, y en su afán por lograrlo, terminó por cortar todos los lazos de su pasado, incluyendo el que tenía con Isabel. Con el tiempo, había logrado justificar sus decisiones, convenciéndose de que aquellas relaciones formaban parte de una vida anterior, una vida de la cual ya no formaba parte. Pero ahora, la confrontación con Isabel lo hacía enfrentarse a una verdad incómoda. Sus decisiones no solo lo habían afectado a él, sino que habían destruido a alguien que realmente lo amaba. Dando un largo trago a su whisky, Alejandro tomó su teléfono y buscó un contacto al que no llamaba hacía mucho tiempo: Julián, uno de los pocos amigos que compartía con Isabel y que todavía vivía en la ciudad. Tal vez él podría ayudarlo a entender lo que había sucedido realmente en esos años, algo que él había evitado recordar. Después de unos segundos de espera, Julián respondió la llamada, sorprendido de escucharlo después de tanto tiempo. Alejandro. Vaya, ha pasado mucho tiempo, amigo. ¿A qué debo el honor?, preguntó Julián con tono ligero, aunque Alejandro percibió una ligera incomodidad en su voz. Julián, necesito que hablemos. Sé que esto suena extraño, pero quiero que me cuentes qué pasó con Isabel después de que desaparecí de su vida. Hubo un breve silencio en la línea, y Alejandro sintió el peso de la culpa en cada segundo que pasaba. Alejandro, sinceramente, no entiendo qué esperas lograr con esto, respondió finalmente Julián, en un tono serio. Isabel tuvo que pasar por un infierno para seguir adelante. ¿Por qué te interesa ahora? No lo sé. Supongo que porque ella me enfrentó hoy, y me hizo darme cuenta de algo que nunca quise aceptar. Sé que fue injusto, pero necesito entenderlo. No le di una explicación en su momento, y sé que fue un error, pero necesito saber cómo ella pudo sanar de algo que nunca le expliqué. Julián suspiró, como si estuviera decidiendo si Alejandro merecía o no las respuestas que pedía. Mira, Isabel estaba destrozada cuando te fuiste. Creía que tú eras su todo, que tenían un futuro juntos. Pasaron meses, Alejandro, meses en los que se quedó esperando una llamada, una explicación, algo que le diera la paz que necesitaba. Al principio, se aferraba a la esperanza de que regresarías, de que todo había sido una confusión, pero luego se dio cuenta de que simplemente la habías dejado, así, sin más. La vi quebrarse, y fue desgarrador. Las palabras de Julián eran como cuchillas para Alejandro, quien sintió cómo el arrepentimiento lo invadía. Lo que no entiendes, Alejandro, es que cuando te fuiste, le quitaste algo que para ella era sagrado, la confianza en sí misma. Tu abandono la hizo creer que no era suficiente, que había fallado de alguna manera, cuando en realidad el problema eras tú, no ella. Y le tomó años entenderlo. Alejandro se quedó en silencio, incapaz de responder. Sabía que Julián tenía razón, que él era el único responsable del dolor que Isabel había sufrido. En su mente comenzó a reconstruir las imágenes de aquel tiempo, los momentos en los que, cegado por la ambición, había dejado de lado todo lo que era realmente importante. Y Alejandro, agregó Julián, si de verdad quieres hacer algo para corregir esto, empieza por dejar de pensar en cómo te afecta a ti. Esto no es sobre ti, es sobre ella, y sobre cómo tú podrías, al menos intentarlo en serio, en darle el cierre que necesita. La llamada terminó con aquellas palabras,
y Alejandro se quedó en silencio, intentando encontrar una forma de enfrentar a Isabel. Sabía que no podía simplemente acercarse a ella y pedirle perdón. Si realmente quería redimirse, tendría que hacer algo más. Tenía que demostrarle, con acciones y no solo palabras, que había cambiado, que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus errores. Al día siguiente, Alejandro se presentó en el restaurante. Isabel lo vio entrar, y aunque su expresión no mostraba sorpresa, él notó la frialdad en su mirada. Ella no lo saludó, limitándose a tomar su pedido con el mismo tono profesional que usaba con cualquier otro cliente. Esta vez Alejandro decidió intentar algo diferente. Isabel, sé que esto puede sonar egoísta, pero quiero pedirte una oportunidad de hablar contigo. No aquí, no en medio de tu trabajo. Dame una oportunidad de explicarte por qué desaparecí de tu vida, de decirte lo que realmente sucedió. Isabel lo miró fijamente, como si evaluara sus palabras, tratando de leer sus intenciones. Después de un largo silencio, finalmente asintió. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero te advierto, Alejandro, que no estoy aquí para satisfacer tu conciencia. Si accedo a escucharte, es porque creo que lo merezco después de todo lo que pasé. Lo entiendo. No espero que me perdones, pero quiero darte las respuestas que debí darte hace mucho tiempo. Isabel tomó nota de su pedido, sin decir nada más, y se retiró a la cocina. Alejandro la observó alejarse sabiendo que tendría una sola oportunidad para enmendar su error. Tenía que ser sincero, tenía que exponer toda la verdad, y esta vez no había lugar para las excusas ni para el ego. Al día siguiente, Isabel se preparó para encontrarse con Alejandro en un café tranquilo y apartado de la ciudad, donde habían acordado verse después de su conversación en el restaurante. Aunque había accedido a escuchar lo que él tenía que decir, Isabel sentía que una parte de ella aún se resistía a esta reunión. Cada paso hacia aquel lugar le recordaba lo difícil que había sido curar las heridas que él le había dejado. Y aunque decía a sí misma que estaba allí solo para cerrar esa etapa, no podía evitar que el nerviosismo la dominara. Cuando llegó al café, Alejandro ya estaba allí, sentado junto a una ventana, mirando hacia afuera. Parecía pensativo, con el rostro serio y los ojos enfocados en algo que no estaba a la vista. Isabel se acercó lentamente y, sin decir nada, tomó asiento frente a él. Alejandro levantó la vista, y por un momento ambos se quedaron en silencio, estudiándose, como si intentaran leer en el rostro del otro las huellas del pasado. Alejandro fue el primero en hablar. Gracias por venir, Isabel. Sé que esto no es fácil para ti, y que probablemente piensas que no merezco esta oportunidad. Isabel lo miró con una expresión serena, aunque su interior estaba lleno de emociones encontradas. Solo quiero respuestas, Alejandro. No estoy aquí para juzgarte, ni para revivir el pasado. Simplemente necesito entender por qué hiciste lo que hiciste. Alejandro asintió, y después de una pausa, comenzó a hablar. Sé que me comporté de la peor manera, y no pretendo justificar lo que hice, pero en ese momento estaba tan obsesionado con la idea de triunfar que perdí de vista todo lo demás. Me convencí de que debía concentrarme en mi carrera, en construir algo grande. Empecé a dejar de lado a las personas que más me importaban, pensando que así sería más fácil lograr mis metas, y, lamentablemente, tú fuiste una de esas personas. Isabel escuchaba en silencio, sin mostrar reacción alguna, aunque cada palabra de Alejandro removía recuerdos dolorosos. Él continuó, ahora con la voz un poco más temblorosa. No tengo una buena excusa para lo que hice, Isabel, pero en ese momento me decía a mí mismo que, para alcanzar el éxito, tenía que sacrificarlo todo. Fue una manera egoísta y cruel de pensar, lo sé, pero creí que podía simplemente empezar de nuevo sin necesidad de mirar atrás. Me dije que no tenía tiempo para explicaciones, que lo entenderías con el tiempo. Isabel no pudo evitar que una pequeña risa amarga escapara de sus labios. ¿De verdad pensaste que simplemente entendería?, preguntó con incredulidad en la voz. ¿Que algún día aceptaría que desapareciera sin siquiera una llamada, sin una palabra de despedida? Alejandro bajó la mirada, consciente del impacto de sus acciones. Tienes razón, fui un cobarde. No supe enfrentarme a ti, ni enfrentar mis propios sentimientos.
Pensaba que si lograba triunfar todo tendría sentido, pero mientras más éxito tenía, más vacío me sentía. El problema es que me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente perdí. Isabel respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que sus palabras provocaban en ella. Durante mucho tiempo había imaginado este momento, había soñado con una explicación que le diera paz. Sin embargo, ahora que lo tenía frente a ella, algo dentro de Isabel seguía sintiendo una resistencia, una barrera que se había construido con cada lágrima que derramó durante su ausencia. Me hubiera conformado con una explicación honesta, dijo finalmente, mirándolo a los ojos. Con que me hubieras dicho que querías concentrarte en tu carrera, que tu ambición era más importante, al menos hubiera entendido, y podría haber seguido adelante sin este dolor que me has hecho cargar durante años. Alejandro asintió lentamente, su mirada llena de remordimiento. Lo sé, y lamento profundamente no haberlo hecho. Ahora lo veo claro, Isabel, y cada día me arrepiento de no haber sido sincero contigo. Pero sé que mis disculpas no borran el pasado, ni sanan tus heridas. Lo único que quiero es darte el cierre que no pude darte antes. Isabel lo miró en silencio, considerando sus palabras. Era difícil confiar en él después de todo lo que había pasado, pero algo en la vulnerabilidad de su expresión le hacía pensar que, al menos en este momento, Alejandro estaba siendo sincero. ¿Y qué esperas de mí ahora, Alejandro?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué quieres explicarme todo esto ahora, después de tanto tiempo? Alejandro respiró hondo, como si cada palabra que iba a decir le costara un esfuerzo enorme. Porque necesito redimirme, Isabel, y no espero que me perdones de inmediato, ni que volvamos a ser lo que éramos. Solo quiero que sepas que realmente lamento lo que hice, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Isabel lo miró, sin decir nada. Las palabras de Alejandro parecían sinceras, y por un momento sintió que la barrera que había construido para protegerse comenzaba a ceder, como si algo en ella quisiera creer que él realmente estaba arrepentido. Sin embargo, una parte de ella seguía dudando, preguntándose si realmente podía confiar en él después de tanto dolor. Alejandro, no sé si podré perdonarte, dijo finalmente en voz baja. Me hiciste pasar por uno de los peores momentos de mi vida, y aunque quiero creer en tus palabras, necesito tiempo. No es algo que pueda decidir ahora. Alejandro asintió, aceptando sus palabras. Lo entiendo, Isabel, y no espero que esto se resuelva de un día para otro. Solo quiero darte las respuestas que debí darte hace tiempo, y demostrarte, aunque sea poco a poco, que he cambiado. Isabel se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Sabía que este momento era el cierre que había buscado durante años, pero también era consciente de que sanar las heridas de su pasado no sería fácil. Sin embargo, en el fondo, sentía que tal vez, solo tal vez, permitirle demostrar su cambio podría ayudarla a encontrar la paz que tanto había anhelado. Te daré esa oportunidad, Alejandro, dijo finalmente, pero no esperes nada más. Esto es solo una forma de cerrar el pasado. Él asintió, agradecido por esa pequeña muestra de confianza. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero aquel momento le dio la esperanza de que tal vez podría enmendar, al menos en parte, el daño que había causado. Los días siguientes, Alejandro se esforzó en demostrarle a Isabel que sus palabras no habían sido vacías. Sabía que solo con acciones lograría mostrarle que había cambiado y que sus intenciones eran sinceras. Comenzó a frecuentar el restaurante de manera diferente, sin la actitud arrogante de antes, y evitando hacer cualquier comentario o gesto que pudiera incomodarla. Al principio, Isabel mantenía la guardia alta, mirándolo con desconfianza cada vez que él intentaba entablar alguna conversación casual. Sin embargo, Alejandro no se impacientaba. Sabía que la confianza que había perdido no se reconstruiría en unos cuantos días, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar, al menos en parte, su respeto. Uno de los primeros cambios que Isabel notó fue en su trato hacia el personal del restaurante. Alejandro ahora trataba a todos con una cordialidad y respeto que no había mostrado antes.
Saludar a los meseros, agradecerles y hasta elogiar su trabajo eran gestos que parecían naturales en él, aunque Isabel sospechaba que en algún punto eran un esfuerzo consciente de su parte. Un día, mientras Isabel atendía su mesa, Alejandro la sorprendió al agradecerle por la atención sin esa superioridad que solía caracterizarlo. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Isabel fue una muestra de que tal vez, después de todo, él estaba tratando de enmendar su comportamiento. «Gracias, Isabel», dijo mirándola a los ojos con una sinceridad que la descolocó. «No tienes que agradecerme, solo hago mi trabajo», respondió ella, sin mucho énfasis, aunque por dentro sentía una pequeña satisfacción al ver el cambio en él. Alejandro continuó visitando el restaurante y cada vez que lo hacía mostraba un comportamiento más amigable y considerado. Isabel empezaba a notar que sus acciones no se limitaban solo al restaurante. Un día, durante su descanso, vio en las redes sociales que Alejandro había comenzado a involucrarse en actividades comunitarias, algo que jamás habría esperado de él en su faceta anterior. Participaba en proyectos de ayuda para comunidades desfavorecidas, algo que parecía completamente ajeno al Alejandro que ella había conocido. En una ocasión, al final de su turno, Isabel se cruzó con uno de sus compañeros de trabajo, Carlos, quien le comentó con un brillo en los ojos, algo que la dejó sin palabras. «¿Sabías que Alejandro Solís fue quien donó una cantidad significativa para que pudiéramos renovar la cocina del restaurante? Ni siquiera lo anunció públicamente. Lo hizo en silencio, como si no quisiera que nadie supiera». Isabel lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa y confusión. No podía negar que aquellos gestos hablaban de una persona que intentaba enmendar sus errores y redescubrir el valor de la humildad. Aunque todavía mantenía sus dudas, cada uno de estos detalles suavizaba, poco a poco, la barrera que había levantado contra él. Pasaron las semanas y Alejandro continuó con su transformación, siempre en silencio, sin hacer alarde de los cambios en su vida. Para Isabel, la tensión entre el pasado y el presente se volvía cada vez más fuerte. En más de una ocasión, se encontró mirando a Alejandro a distancia, tratando de descifrar si realmente había cambiado o si solo se trataba de un intento superficial de ganarse su simpatía. Sin embargo, algo en él parecía genuino, algo que ella no había visto antes. Finalmente, un día, Alejandro la invitó a tomar un café fuera del restaurante, en un intento de conocerla desde una perspectiva diferente, lejos del rol de mesera y cliente que habían compartido hasta ahora. Isabel dudó al principio, pero luego de tanto esfuerzo y dedicación que había visto en él, decidió aceptar. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del parque, donde solía encontrarse con Elena, su amiga de confianza. Alejandro la esperaba en una mesa junto a la ventana, y cuando la vio llegar se levantó, mostrando una deferencia y una calidez que Isabel notó al instante. Se sentó frente a él, sintiéndose ligeramente incómoda por el cambio de escenario, pero dispuesta a escuchar lo que él tuviera que decir. «Gracias por aceptar esta invitación», comenzó Alejandro con una sonrisa sincera. «Sé que aún tienes dudas sobre mí, y las entiendo perfectamente, pero quiero que sepas que lo que estoy haciendo no es solo para ganar tu perdón, sino porque realmente quiero ser una mejor persona». Isabel lo escuchó en silencio, manteniendo la mirada fija en su taza de café. «Me sorprende verte involucrado en tantas cosas ahora», comentó sin disimular su curiosidad. «Los proyectos comunitarios, las donaciones. Nunca pensé que tú, Alejandro Solís, cambiarías tanto». Él sonrió, algo avergonzado. Yo tampoco lo esperaba, para ser honesto. Pero el vacío que sentía no se llenaba con nada, Isabel. Ni el dinero, ni el éxito lograban darme lo que perdí cuando me alejé de ti. Fue como darme cuenta, años después, de que había construido todo sobre una base equivocada. Y ahora intento reconstruir desde lo más simple, desde lo que realmente importa. Isabel levantó la mirada, y por primera vez vio en sus ojos algo que no había visto antes: vulnerabilidad, un deseo sincero de redimirse. Alejandro había cambiado, o al menos eso parecía, y ella se encontraba ante una encrucijada. Parte de ella aún se aferraba al dolor del pasado,
pero otra parte empezaba a creer que, después de todo, él estaba haciendo un esfuerzo real. «Aprecio lo que estás haciendo, Alejandro», dijo finalmente. «No es fácil cambiar, lo sé, pero para mí esto no borra el dolor que me causaste. Me tomará tiempo, y tal vez nunca llegue a confiar plenamente en ti otra vez. Pero, al menos, puedo reconocer que estás haciendo un esfuerzo sincero». Alejandro asintió, aceptando sus palabras con gratitud. «No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a demostrarte, el tiempo que sea necesario, que realmente he cambiado». Isabel se quedó en silencio, considerando sus palabras. Todavía quedaban muchas heridas por sanar, pero al ver el esfuerzo de Alejandro y la sinceridad en su mirada, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, era posible que ambos pudieran encontrar la paz que tanto necesitaban, ya fuera juntos o separados. Esa tarde, cuando se despidieron, Isabel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una ligera paz interior, una sensación de cierre que, aunque parcial, la ayudaba a dar un paso hacia adelante. Sabía que el camino aún sería largo, pero al menos ahora podía ver una luz al final de la oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo. Días después de su encuentro en la cafetería, Isabel comenzó a notar algo que hacía tiempo no experimentaba: la posibilidad de un cierre real. La relación con Alejandro había pasado de ser un tormento emocional a una serie de encuentros en los que ella, finalmente, podía expresar todo lo que había guardado durante años. Y aunque todavía existía una distancia entre ellos, Alejandro parecía haber aceptado que el perdón no era algo que pudiera ganar fácilmente. Aún así, ambos sabían que aún había conversaciones pendientes, verdades no dichas que necesitaban ser confrontadas. Un viernes por la tarde, Alejandro la llamó para pedirle que se encontraran en el parque donde ella solía caminar al salir del trabajo. Isabel aceptó intrigada por el tono de su voz, que parecía más serio de lo habitual. Cuando llegó, lo encontró sentado en una banca, con la mirada perdida y una expresión tensa en el rostro. Isabel se sentó a su lado en silencio, esperando que él rompiera el hielo. Alejandro respiró hondo y finalmente comenzó a hablar. «Isabel, hay algo que nunca te dije, algo que probablemente te debería haber contado desde el principio». Pero vaciló, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «Siempre pensé que podría simplemente dejarlo atrás, como si no hubiera existido. Pero me doy cuenta de que no puedo seguir ocultándotelo si quiero ser realmente honesto contigo». Isabel lo miró, sorprendida por la seriedad en su voz. Aunque había esperado muchas explicaciones de su parte, no imaginaba que todavía existieran secretos entre ellos, algo más allá de su desaparición sin aviso. «¿De qué estás hablando, Alejandro?», preguntó con el corazón latiéndole fuerte. Él cerró los ojos como si tomara fuerzas para enfrentarse a sus propias palabras. «La razón por la que me alejé no fue solo por la ambición, Isabel. Aunque eso fue parte de la historia, hay algo más. Mi familia estaba pasando por problemas financieros graves en aquel entonces. No quería que lo supieras, porque me avergonzaba, y temía que si lo sabías, verías que no era el hombre que creías. Entonces, cuando me ofrecieron una oportunidad de trabajo en el extranjero, algo que realmente podría cambiar mi vida, sentí que tenía que irme, pero hacerlo implicaba cortar todo lo demás. Me convencí de que, para empezar de cero y salir adelante, tenía que dejar todo, incluyendo a ti». Isabel lo escuchaba en silencio, intentando asimilar aquellas palabras. De pronto, los recuerdos de aquella época cobraban un nuevo sentido. Sabía que Alejandro siempre había sido una persona reservada, pero nunca imaginó que llevara una carga tan grande, y sobre todo que la ocultara de esa manera. «Entonces, ¿te fuiste porque pensaste que no podía entenderlo? ¿Porque tenías miedo de mostrarme tus debilidades?», preguntó Isabel incrédula. Alejandro asintió, con una expresión de dolor. «Sí, y ahora me doy cuenta de que fue un error. Al ocultarte mi situación te hice sentir que no eras parte de mi vida, que no confiaba en ti. Y al final, el costo de esa decisión fue perderte a ti, la única persona que realmente se preocupaba por mí». Isabel sintió una mezcla de compasión y tristeza.
Aunque sus palabras no borraban el dolor que había experimentado, le permitían ver la situación desde una perspectiva diferente. Podía entender el miedo de Alejandro, su deseo de proteger su orgullo y su imagen, pero también entendía que al final su falta de confianza en ella había destruido lo que compartían. Alejandro, no puedo negar que esto me ayuda a entender mejor lo que sucedió, pero también me duele pensar que no confiaste en mí en ese momento, dijo con la voz entrecortada. Yo hubiera estado a tu lado, te hubiera apoyado, pero decidiste irte sin una palabra, sin darme la oportunidad de estar contigo. Alejandro la miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé, y me arrepiento de cada decisión que tomé en aquel momento. Fui cobarde, Isabel. Me dejé llevar por mi orgullo y por mis propias inseguridades. Me decía a mí mismo que, si lograba alcanzar el éxito, podría regresar y recuperar todo, que todo valdría la pena. Pero la realidad fue muy diferente. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el peso de aquellas palabras. Isabel comprendía ahora la magnitud de las inseguridades de Alejandro, el miedo que lo había impulsado a alejarse, y aunque el dolor aún permanecía, su enojo comenzaba a transformarse en algo más: comprensión. Sabía que no justificaría el daño, pero sentía que finalmente tenía la pieza faltante para entender completamente lo que había sucedido. Quizás no puedo cambiar lo que pasó, dijo Isabel finalmente, en voz baja, pero agradezco que me hayas contado la verdad. Al menos ahora sé que lo que compartimos fue real, aunque tú no supieras manejarlo. Alejandro asintió, con una pequeña sonrisa de gratitud. Gracias, Isabel. No puedo pedirte más que eso. Solo espero que algún día encuentres en ti el perdón que necesitas para dejar esto atrás, para que puedas seguir adelante sin el peso de lo que hice. Isabel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que había creído imposible. Aunque el perdón completo quizás llevaría tiempo, sabía que estaba lista para empezar a dejar atrás la rabia y el resentimiento que había cargado por tanto tiempo. Ella no le debía nada a Alejandro, pero se debía a sí misma la posibilidad de sanar. Se quedaron allí, sentados en el parque, cada uno sumido en sus pensamientos. No hubo promesas de un nuevo comienzo, ni palabras sobre un futuro juntos. Pero ambos sabían que en ese momento habían alcanzado una comprensión mutua, una paz que les permitiría seguir adelante con sus vidas, ya fuera juntos o separados. Isabel se levantó y Alejandro la siguió. Antes de despedirse, ella le dedicó una última mirada, una mezcla de agradecimiento y despedida. Cuídate, Alejandro. Quizás esta es la última vez que nos veamos de esta forma, pero te deseo lo mejor. Alejandro asintió, entendiendo la despedida implícita en sus palabras. Gracias, Isabel, y espero que encuentres toda la felicidad que mereces. Ambos se alejaron, cada uno por caminos opuestos, pero con la certeza de que, finalmente, el pasado había quedado atrás. La búsqueda de redención de Alejandro había terminado, e Isabel por fin sentía que podía cerrar esa etapa de su vida. Con el tiempo, Isabel comenzó a experimentar una paz interior que no había sentido en años. La conversación final con Alejandro le dio una claridad que llevaba demasiado tiempo buscando. Había confrontado los sentimientos de traición y dolor, y aunque las cicatrices aún permanecían, ya no sentía el peso de aquella herida abierta. La vida continuaba y por primera vez, Isabel se sentía en control de su propio destino. A medida que pasaban los días, Isabel comenzó a invertir más tiempo en ella misma. Retomó antiguos pasatiempos que había dejado de lado y empezó a dedicarse a su familia con renovada energía. Incluso decidió tomar algunos cursos en línea para explorar nuevas áreas, considerando que tal vez en el futuro podría dedicarse a algo que realmente la apasionara. En el restaurante, sus colegas notaron el cambio. Elena, quien siempre la había apoyado en los momentos más difíciles, no pudo evitar sonreír al ver cómo Isabel recuperaba su brillo. «Estás radiante, Isa. Parece que finalmente has encontrado paz, ¿no?», comentó Elena una tarde, mientras compartían un descanso. Isabel asintió, sonriendo. «Creo que finalmente me he dado cuenta de que no necesito cerrar todos los capítulos con alguien más para poder seguir adelante.
A veces el cierre está en uno mismo, en la decisión de soltar el pasado y vivir para el presente. Elena la abrazó, feliz de ver a su amiga tan libre y empoderada. Estoy tan orgullosa de ti, Isa, y estoy segura de que lo mejor está por venir. Mientras Isabel reconstruía su vida, Alejandro también enfrentaba su propio proceso de cambio. Aunque Isabel no lo supiera, aquel último encuentro había dejado en él un impacto profundo. Las palabras de Isabel, llenas de verdad y dignidad, lo hicieron confrontarse con sus propias debilidades. La necesidad de redención que antes sentía ya no era una misión para recuperar lo que había perdido, sino un deseo genuino de convertirse en alguien mejor. Alejandro continuó participando en actividades comunitarias y en proyectos que apoyaban a jóvenes emprendedores de bajos recursos. En el trabajo, su relación con su equipo había cambiado. Ahora los escuchaba, se preocupaba por conocer sus historias y comprendía que el éxito no se medía solo en números, sino en el impacto positivo que podía generar en la vida de los demás. Una tarde, mientras Alejandro revisaba su correo, encontró un mensaje inesperado. Era una invitación a una pequeña ceremonia de inauguración de un centro de ayuda comunitario en el que él había participado como donador. Al principio, dudó en asistir, pero una sensación en su interior lo empujó a aceptar. Sentía que aquel proyecto, dedicado a personas en situaciones de vulnerabilidad, era el tipo de legado que deseaba construir. Al llegar a la ceremonia, Alejandro fue recibido por organizadores y miembros de la comunidad que le agradecieron su apoyo. Para él, aquellos gestos de gratitud le brindaban una satisfacción distinta a la que había experimentado en su carrera empresarial. Por primera vez, sentía que estaba contribuyendo a algo mayor que él mismo, y esa sensación le traía una paz genuina. Mientras escuchaba los discursos de los beneficiarios del centro, Alejandro reflexionaba sobre el largo camino que había recorrido desde el día en que se reencontró con Isabel. Ella le había dado la oportunidad de redimirse, no con el objetivo de recuperarla, sino para redescubrirse a sí mismo y encontrar el significado verdadero del éxito y la satisfacción personal. En cuanto a Isabel, aquella ceremonia también le trajo un recuerdo inesperado. Elena, quien sabía del trabajo de Alejandro en la comunidad, le comentó que había escuchado sobre una importante donación anónima para la creación del centro. Isabel no necesitaba preguntar para saber de quién se trataba. La noticia le arrancó una sonrisa de aprobación. Sabía que Alejandro estaba realmente comprometido con su propio proceso de cambio. Esa noche, Isabel regresó a casa sintiendo que, de algún modo, aquella última conexión invisible que tenía con Alejandro estaba finalmente cerrada. Él había encontrado su camino, y ella, el suyo. Meses después, Isabel comenzó a trabajar en su propio proyecto. Con los conocimientos adquiridos y la confianza renovada, decidió iniciar un pequeño negocio de catering, ofreciendo comida casera y saludable. Elena se unió a ella como socia, y juntas convirtieron su sueño en realidad. En poco tiempo, su negocio comenzó a crecer, y cada logro le recordaba la importancia de creer en sus propias capacidades. Un día, mientras organizaba un evento para una pequeña organización local, Isabel vio a lo lejos a Alejandro. Él estaba conversando con algunos de los asistentes, y por un momento sus miradas se cruzaron. Alejandro sonrió con una expresión serena, y ella le devolvió la sonrisa, un gesto sencillo pero lleno de significado. Ninguno de los dos se acercó. No hubo palabras ni promesas, solo una despedida silenciosa que ambos comprendieron. Ambos sabían que sus caminos habían cambiado para siempre. Aquella historia, que una vez estuvo marcada por el dolor y el arrepentimiento, se había transformado en una oportunidad de crecimiento, de redención y sobre todo de perdón. Alejandro y Isabel continuaron sus vidas, cada uno con su propio propósito, sabiendo que, aunque su amor no había sobrevivido al tiempo, sí lo había hecho la fuerza de sus propios aprendizajes. Al final, el destino los había cruzado de nuevo, no para revivir un pasado imposible, sino para permitirles cerrar una etapa que ahora los liberaba. Isabel, por fin, sentía que estaba donde siempre había querido estar, en paz consigo misma
y dueña de su propio destino.